mí es un honor presentar al ponente que ha venido desde Madrid para pasar la mañana con nosotros. Sebastián Mora Rosado, doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Doctrina Social de la Iglesia, etc. Es malagueño, casado, con 2 hijos y una hija. Pero sobre todo, y yo resaltaría, ha sido una persona que empezó a trabajar desde el tú a tú, desde la calle. En su trayectoria estuvo en diferentes programas en Cáritas Madrid, fue secretario general de Cáritas Española, en La Brecha, en La Trinchera, pero también formó parte como director y luego en otros órganos de la Fundación Foessa, una fundación de Cáritas dedicada a la investigación, los famosos informes de pobreza, los 8 millones de los 90 años y la realidad que cada uno de esos informes nos devuelve, una realidad siempre preocupante y que Sebastián continúa ahí como miembro del patronato. Actualmente se dedica a la vida universitaria, a la formación, pero no ha olvidado sus raíces y continúa como voluntario en una asociación a tiempo en Vallecas que trabaja con personas con problemas de adicciones. Por lo tanto, sabe de lo que habla y además pues ha reflexionado sobre ese hacer. A él le pedimos que nos hiciera una visión social, crítica, porque sabemos que las adicciones tienen que ver mucho con los contextos sociales, como decía Faedón, con el modelo de vida que nos estamos dando. Entonces tiene la palabra Sebastián Mora. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Vicente, a compartir esta mañana con todos vosotros y vosotras. Y es la verdad que afectivamente e intelectualmente un reto y un honor estar aquí esta mañana, y voy a tratar de cumplir con rigor el encargo, que era tener una visión sobre las adicciones en clave social en 30 minutos, con lo cual el reto ya de ubicar lo social y en 30 minutos, si lo hago bien, me presentáis al Premio Nobel el año que viene, porque seré un genio. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Pues mirar, voy a tratar de hacer 3 miradas. Una primera mirada tiene que ver con la perspectiva, con de dónde miramos en clave social el tema de las adicciones, porque podemos mirar en clave social el tema de las adicciones de muchas maneras y no todas de manera adecuada. Especialmente en España, a veces seguimos teniendo una mirada social que proviene más de los años 80-90 que de la actualidad, y que a veces no ayuda a esa dimensión de las adicciones en la sociedad, porque seguimos pensando que el problema radica solo en unas personas de alta exclusión social que además tienen algún tipo de adicción. Y eso es una realidad, y una realidad importante, pero no es la única realidad de las adicciones. Y por tanto, lo que os voy a proponer es una perspectiva social algo más amplia. En segundo lugar, pues desde esa perspectiva social voy a visitar algunas dinámicas, algunos imaginarios sociales, algunos hechos estructurales que nos acompañan y que de manera directa o de manera indirecta intervienen tanto en las adicciones, en la etiología de las adicciones, como en el afrontamiento de esas adicciones, como en la intervención en las adicciones. Y creo que no están todos los que podríamos compartir, pero me atrevería a decir que están los fundamentales, o al menos de los que yo considero fundamentales. Y por último, os voy a dar 3 recomendaciones para afrontar el tema de las adicciones en el siglo XXI. Espero que demos con la tecla. El viernes pasado, creo que fue, en Oviedo, en la recepción de los premios Príncipe de Asturias,
Decía Byung-Chul Han, filósofo alemán y coreano, premio de las comunicaciones, decía: en esta sociedad neoliberal, en esta sociedad del cansancio, vamos tambaleándonos todos de una adicción a otra, de una dependencia a otra. Eso que hemos vendido como libertad, en definitiva, es una mera sensación que nos lleva a la esclavitud. Fedor nos decía la diferencia entre la adicción como esclavitud y la no adicción como libertad. Bueno, pues el paso es, estamos viviendo en una sociedad que, si me permitís, podemos llamarla adicta. ¿En qué sentido? En el sentido que nos tiene a todos y a todas tambaleándonos de una adicción a otra. Una sociedad donde el consumo, no de sustancia, sino el consumo en términos generales, es de una dimensión profunda antropológica. Si Descartes decía pienso, luego existo, nosotros podemos decir consumo, luego existo. Y cuando adquiere una centralidad tan grande la dinámica de producción, reproducción y consumo, pues es muy fácil caer en el abuso del consumo, en la adicción del consumo. Y ya digo, no solo a sustancias, sino a prácticas, a objetos, a sustancias, a relaciones, a imaginarios, a pertenencia a determinadas sectas. Es decir, tenemos una sociedad compleja. Desde ahí, desde esa realidad, yo quiero pensar que la crítica social, o lo que os voy a proponer, es tratar de desvelar aquellas condiciones estructurales, comunitarias y valorativas que impiden o promueven el vivir bien, el vivir justamente. Y desde una categorización muy grande, que es lo que decía Horkheimer, y creo que hoy tenemos que rescatarlo. Crítica es decir, esto puede ser de otra manera. Esto pudo ser de otra manera. Preparando esta intervención con lo de los 40 años, le decía yo a Vicente que en A Tiempo, nuestra asociación pequeñita de barrio, celebramos los 30 años, pero yo ya estaba trabajando en adicciones antes. Y rescatando algunas fotos del entorno, la única persona viva soy yo. Pudo ser de otra manera. Pudo ser de otra manera y no fue. Y por eso la dinámica crítica es un elemento absolutamente nuclear cuando abordamos el tema de las adicciones. Y eso significa, como decía Ignacio Ellacuría, jesuita asesinado en El Salvador, decía, tenemos que hacernos cargo de la realidad, es decir, conocer la realidad y responsabilizarnos de esa realidad, en ese doble sentido que tiene la palabra hacerse cargo, para encargarnos de ella, es decir, para transformarla, para intervenir en ella, y sabiendo que si realmente nos tomamos en serio hacernos cargo de la realidad y encargarnos de esa realidad, tendremos que cargar con la realidad también. Y eso significa que tendremos que implicarnos personalmente, socialmente, comunitariamente y políticamente en tratar de transformar la realidad. Y eso significa solidaridad personal, tejido comunitario y políticas públicas. ¿Por qué? Porque transformar la realidad no se hace desde un escritorio. La realidad se cambia desde abajo, con compromiso de bienes, servicios, voluntades, corazones, manos y todo aquello que pueda servir para levantar una sociedad. Pues desde esta perspectiva crítica, que no es una perspectiva etiológica de las adicciones, no voy a plantear muchas no, voy a dar algún dato, pero prácticamente no voy a plantear ninguna estadística, sino que voy a hacer crítica social en esta sociedad que nos toca vivir, especialmente indicado para las cuestiones del mundo de las adicciones y del abordaje de las adicciones. La primera de esas esferas, de esos escenarios, tiene que ver con el ámbito de las brechas de las desigualdades. Sin duda ninguna, una sociedad que está rota por distintas brechas, por distintos gaps de oportunidades, representa que hay una mayor proporción de personas que puedan no solo
tener algún tipo de conducta adictiva, sino muchas dificultades para salir de esa adicción. Yo creo que a nadie se le escapa las desigualdades a nivel mundial, a nadie se le escapa en España especialmente la brecha entre jóvenes y mayores. Aquí hay mucha gente joven, pues, por provocar, ¿vale? Por provocar. Y se lo digo a mis alumnos y a mis alumnas. Todas las personas jóvenes que estáis aquí, y si además sois mujeres, y si además sois de origen inmigrante, vais a vivir con una carga de la desigualdad tremenda. Y esa es la sociedad que estamos creando. Hace unos años, cuando estábamos saliendo de la gran recesión, en un trabajo de sociología cualitativo con alumnos de segundo de bachillerato, en una de las entrevistas un alumno me dijo: mire usted, o sea, ya me veía mayor, mire usted, cuando tenía nuestra edad, el futuro era una promesa. Para nosotros, el futuro es una amenaza. Y cuando el futuro para una generación es una amenaza, significa que las conductas evasivas o las conductas que nos tratan de evitar de ese apocalipsis que nos viene, son extremadamente intensas. Y ahí tenemos una realidad donde la desigualdad socioeconómica, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad entre generaciones, la desigualdad entre procedencias. Ahora mismo nosotros en Vallecas, a quien estamos acogiendo un montón de personas jóvenes inmigrantes o de procedencia inmigrante, aunque hayan nacido en España. Se empiezan a repetir ciertos patrones de los años 80 con otro tipo de población. Y con otra sustancia y con otros tipos de consumo, pero curiosamente el target de la población empieza a parecerse a aquellas personas que eran hijos e hijas de inmigrantes extremeños y andaluces que habían llegado a Madrid. Bueno, pues la brecha de las desigualdades es un elemento fundamental para pensar las adicciones y es un elemento fundamental para pensar el tratamiento de las adicciones. Porque en ese modelo que nos planteaba Fanon, biopsicosocial, a veces son tratamientos que hay gente que puede abordarlos y gente que no puede abordarlos. Hay programas públicos y hay programas privados. Hay programas públicos con listas de espera y hay gente que puede irse a un programa privado y otro no. El otro día me decía un chico: Sebas, es que el psicólogo me cobra 60 euros la consulta. ¿Cómo voy a ir a consulta? ¿Cómo voy a ir a consulta? Y como en cierta medida nos hemos relajado en los programas de tratamiento de adicciones, porque, permitirme la expresión, ya no hay yonkis, bueno, pues parece que todo se ha normalizado y que invertir en políticas de adicciones es invertir en algo que no va a tener eco social. Y ya sabéis que, curiosamente, en política, lo que no tenga eco, aunque sea válido y efectivo, no se va a hacer. Lo que tenga eco, aunque no sea válido y efectivo, tiene bastantes probabilidades de hacerse. Pues, de alguna manera, tenemos un primer flash: las desigualdades de oportunidades, las desigualdades económicas, las desigualdades culturales y el desigual reparto de riesgos, que esto es muy importante también. Esto lo vimos claramente en el COVID. ¿El COVID nos afectó a todos y todas? Sí, pero no nos afectó a todos y todas de la misma manera. En las primeras oleadas en Madrid, los barrios de mayor exclusión y pobreza eran los barrios de mayor prevalencia del COVID. Y no por casualidad. No por casualidad. Por tanto, cuando analizamos también las adicciones, tanto las adicciones a fármacos legales como a sustancias ilegales, la proporción de personas en pobreza y exclusión es mayor. Podéis ver los datos del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, con el uso de ansiolíticos y hipnóticos. Las poblaciones más empobrecidas toman más hipnóticos y ansiolíticos que las poblaciones más estables económicamente. Y ahí también las mujeres saléis en el pico del iceberg porque tienen una ingesta mayor de psicofármacos, tanto ansiolíticos como hipnosedantes. Bueno, pues hay una primera realidad que ahí tenemos. Hay una segunda
una segunda realidad que no me pasa. Bueno, que tiene que ver con el ritmo temporal de la existencia. Dice un sociólogo, filósofo alemán, Hartmut Rosa, que yo os invito a que lo leáis, que vivimos en un mundo acelerado. Y aceleración significa tratar de producir más en el menos tiempo posible. Y eso significa que no tenemos tiempo para poder ser personas. No tenemos tiempo humano para eso que significa relación, autocuidado, autoconcepto, diversión, sino que todo tenemos que hacerlo de manera acelerada. Eso nos lleva a una realidad de que incluso, si os fijáis, las cuestiones o los tiempos de descanso se convierten en una auténtica aceleración. Me decía un alumno al volver en verano, le digo, ¿qué tal las vacaciones? ¿Qué has hecho? Me ha dicho, no he hecho nada. Digo, dice, no, bueno, he estado en el pueblo, después me fui a la playa, después estuve en la montaña, yo ya estaba cansado y él decía, no he hecho nada. Digo, pero si ha hecho muchas cosas. Dice, no hombre, no hemos viajado al extranjero ni nada. Bueno, el régimen incluso del descanso está sometido a un rendimiento que tenemos la obligación de descansar. Tenemos incluso la obligación de ser felices. Vivimos en una japicracia donde tenemos que comprar la felicidad sea como sea. Bueno, pues en ese régimen de aceleración es tremendamente importante porque nos dice Hartmut Rosa, esto ha roto la capacidad de resonancia del ser humano. Hemos perdido la capacidad de resonancia con nosotros mismos, la capacidad de resonancia con los otros, la capacidad de resonancia con el medio ambiente y la capacidad de resonancia con Dios, con la trascendencia, dice él. Cuando tenemos una humanidad que describimos como resonancia, no como idiotez, que nos decía antes Fanon, sino como resonancia de los otros, como resonancia con la interioridad, como resonancia con el medio ambiente y como resonancia con la trascendencia, cada uno con su concepto de trascendencia, pues tenemos un hombre y una mujer rota, una antropología rota, donde la vulnerabilidad a la adicción es clave. Y de hecho, muchas de las adicciones que aparecen tienen que ver con esta falta de resonancia. No me encuentro a mí mismo, me encuentro solo, como luego veremos, y tenemos que buscar sustitutos de esa falta de resonancia. Yo siempre digo que nos parecemos un poco a una lavadora cuando centrifuga. ¿Qué le pasa a una lavadora cuando centrifuga? Que da vueltas muy rápido, pero la lavadora no se mueve. Es verdad que cuando la lavadora está un poco viejecita dan saltitos, pero cuando todavía la lavadora es estable, no para de hacer cosas para no moverse en nada. ¿Y qué le pasa a la ropa? Que se pega a la superficie del tambor y se va resecando. ¿Y cómo queda el fondo, lo hondo, lo nuclear del tambor? Vacío. Tenemos una sociedad superficial que no tiene capacidad de resonar con ella misma, con el entorno, con los otros y cada uno con sus trascendencias o espiritualidades. Y eso significa una vulnerabilidad extrema a buscar sustitutos de esa resonancia, y el mundo de las adicciones con sustancia o sin sustancia es enorme, como luego veremos. Y esto incide claramente en los tratamientos. Yo escuchaba a Fanon, las comunidades terapéuticas y cuánto de efectivas son, pero las comunidades terapéuticas para este mundo tienen un problema, que las comunidades terapéuticas necesitan tiempo, necesitan estabilidad, necesitan inversión, y nosotros queremos cosas que se arreglen con una pastilla. Y como me decía mi padre, el tiempo no perdona lo que se hace sin él. Y por eso necesitamos tiempo. Y cuando decimos de iniciar procesos con personas adictas que tienen trayectorias muy distintas, aunque
mantengan un cierto nexo común, necesitamos tiempo para reconstituir esa resonancia. En tercer lugar, si me pasan la diapo, porque esto... En tercer lugar tenemos lo que yo llamo la banalidad de la injusticia. Es un término que hace referencia a Hannah Arendt cuando fue de periodista a Jerusalén al juicio de Eichmann. Todos los juicios eran qué malo era Eichmann. Eichmann era un director de un campo de concentración. Bueno, pero sin embargo, Hannah Arendt dijo: el problema no radicaba en que hubiera un monstruo, el problema radicaba en el silencio de los buenos, porque el mal lo habíamos hecho banal, porque no hemos acostumbrado a la injusticia, porque no nos indignamos ante las miles de muertes de Gaza, porque no nos indignamos ante hermanos y hermanas nuestras que se ahogan en el Mediterráneo, porque no nos indignamos cuando en la ruta del Atlántico, hoy por hoy, es la ruta más peligrosa del planeta para las personas migrantes, porque nuestro corazón no estalla de indignación, significa que vivimos en una cultura de la indiferencia. Y cuando vivimos en esa cultura de la indiferencia, lo que nos puede pasar con mucha paz y serenidad, porque acabamos con discursos, con palabras y con retóricas, legitimando la maldad. En un programa de radio hace unos años me decía un locutor, me estaban entrevistando con respecto a las migraciones, y me decía un locutor: es que usted es un buenista. ¿Sabéis que buenista en los medios de comunicación es alguien con buen corazón, pero algo tonto y real? Entonces yo le dije, pues sí. Él se esperaba que le iba a decir que no. Yo le dije, pues sí, soy un buenista. Pero me tiene que permitir que a usted le llame malista, no realista. Porque el realismo humano no puede pasar por justificar la muerte, la injusticia y la opresión. Eso es justificar el malismo, no el realismo. Y ante el malismo prefiero ser buenista, tonto con buen corazón, antes que listo con mal corazón. Y con respecto a las adicciones, cuando banalizamos la injusticia en el acceso a tratamiento, a la invisibilización de las personas, porque no olvidaros que las adicciones en un contexto distinto al de los años 90 siguen siendo un proceso de gran estigmatización, tanto social como estructural política, como interiorizada. Que es muy interesante cómo este estigma interiorizado, cómo esta subjetividad interiorizada que trabaja mucho desde la psicología social, es un elemento clave para el pronóstico, para un buen pronóstico en el tratamiento, porque hemos logrado decirle a las personas adictas que el problema son ellas, que el problema lo tienen ellas y que el resto no tenemos ese problema. Cuando es la sociedad, por condicionamientos directos o indirectos, los que generan determinados contextos para el mundo de las adicciones. Esto no significa no tener autonomía en la decisión ni tener responsabilidad. Yo creo que un adicto tiene responsabilidad, gradual según su pronóstico, según su momento, pero esto no anula, el estigma no anula la autonomía, pero sí reseña que esa autonomía es mucho más difícil de construir. Otro elemento que me parece muy importante es la erosión de los mecanismos de sentido y pertenencia. Ahí cito un libro, Muerte por desesperación, de Casey Dayton. Es un estudio en Estados Unidos desde los años 90 hasta el 2015, me parece, una cosa así, donde ellos lo que hacen es analizar cuántas muertes ha habido por sobredosis, por alcoholismo o por suicidio. Bueno, curiosamente, esas muertes que se han incrementado mucho desde los años 90 en Estados Unidos tienen una especial prevalencia en las personas más excluidas. Curiosamente, la desesperación social afecta de una forma muy intensa a las personas en mayor exclusión. ¿Afecta a toda la sociedad? Sí,
hay un incremento en toda la sociedad, pero una especial prevalencia e intensidad en los colectivos en exclusión. Claro, este elemento es un elemento fundamental, porque cuando hablamos de terapia o cuando hablamos de procesos o modelos terapéuticos biopsicosociales, a mí me parece fundamental un elemento que hemos trabajado poco en la exclusión social en general y en la adicción en particular, que tiene que ver con los marcos de sentido, porque no hay personas sin sentido. Y sin embargo, eso lo hemos dejado para la narrativa religiosa, para la narrativa filantrópica, para la narrativa de las ONG, y sin embargo un elemento sustancial. ¿Quién hay aquí que no tenga algún marco de identificación y algún marco de sentido vital? Algún marco que responda a la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué quiero estar aquí? Por eso a veces lo separamos del ámbito de los procesos terapéuticos. Me parece que es un imperativo en estos momentos que vivimos. Estamos viviendo momentos de una especie de revival del tema del sentido. Si seguís la prensa, en las últimas 2 semanas han salido 2 o 3 artículos que tienen que ver con el revival de lo religioso en la sociedad española, especialmente en el mundo católico, de ser un referente absolutamente alejado a ser un referente que empieza a constituirse con una cierta centralidad social y política. Bueno, porque las personas tenemos ansia de sentido y cuando ese sentido se resquebraja somos mucho más vulnerables. La vulnerabilidad antropológica y la incertidumbre existencial. En el COVID hubo un retorno de esa palabra vulnerabilidad. Se mencionó infinidad de veces la cita de Levinas: somos vulnerables hasta el tuétano de nuestros huesos. Las personas, especialmente en la sociedad occidental, no hemos creído inmunes, no hemos creído por encima de todo mal, no hemos creído que no habría nadie por atacarnos. Hemos generado los transhumanismos, los posthumanismos, el mejoramiento humano. Y sin embargo un pequeño virus nos dijo: sois vulnerables, no valéis nada. Y vuestra grandeza reside en esa fragilidad y vulnerabilidad. Lo que realmente es común al ser humano, lo que nos hace humanitas, es esa común vulnerabilidad. Y a partir de ahí construir. Lo que ocurre que si esa vulnerabilidad se queda desnuda, es una vulnerabilidad que se rompe. Por eso necesitamos, y antes había una pregunta sobre cómo la comunidad puede sostener. Bueno, los lazos, las vinculaciones comunitarias, el capital social positivo sostiene la dinámica de vulnerabilidad y de incertidumbre. Cuando tenemos referencias comunitarias, que no es simplemente lazo con gente, sino lazos con un proyecto, con una dinámica y con un imaginario, esa vulnerabilidad encuentra un cierto colchón. No para dejar de ser vulnerable, sino en la vulnerabilidad común a todos los seres humanos, la diferencia es quién tiene colchón y quién no tiene colchón. Y por eso es básico el ámbito de generar el colchón. Otro ámbito que ha salido poco aquí, pero tendría que ser central, es el tema del mundo digital. Utilizo una frase de Sadin que habla de la fantasmagoría digital, ¿no? Vivimos en una vida de espectros. Al final, creo que es interesante no simplemente hacer un análisis de todo el mundo digital como si yo uso bien el smartphone, voy a hacer un uso ético del smartphone. Bueno, pues yo lo que afirmo, yo y otros muchos sociólogos, entre ellos Han también, que lo que se ha creado es una nueva ontología relacional con el mundo digital, donde hemos sustituido la relación carnal, la relación face to face, por una relación que tiene que ver con lo digital. Incluso las curvas de prácticas sexuales en jóvenes, por primera vez desde los años 60, están revirtiendo. ¿Y por qué están revirtiendo? Porque el mundo digital genera una capacidad impresionante de satisfacer instintos sexuales de manera espectral.
Y eso significa un campo inmenso como pronóstico para tener una adicción y, evidentemente, las adicciones al mundo digital, porque los conocéis, es inmensa. De alguna manera podemos homologar aquello que decíamos hace 20 años en España, que el nivel de alcoholismo, según la ratio de la OMS en España, era del 60%, bueno, pues podemos decir que la adicción, en mayor o menor medida, o el abuso del mundo digital, está en el 85% de la población. Y me estoy inventando el dato, no es un dato sociológico, pero una manera de decir que es una forma muy expandida. De manera que, fijaros, hace 20 años, 10 años, dividíamos la vida por elemento offline, cara a cara, o online, digital. Lo que yo afirmo es que nuestra vida es on-life. La vida normal ya es digital. La vida que estamos hoy aquí viviendo es ya digital, aunque no tengamos smartphone, aunque no tengamos conexión digital. Y esto hay un reto inmenso en configurarlo, y un reto inmenso que se agranda con todo el tema que ya está aquí con nosotros, pero que nos viene a futuro con más intensidad, de la inteligencia artificial. ¿Sabéis que ya hay modelos de inteligencia artificial que hacen la primera entrevista a adictos para entrar en programas? Ya no hay terapeuta, ya no hay trabajador social, sino que el primer screening lo hace un modelo de inteligencia artificial. Un reto grande. El siglo de la soledad. Así ha titulado algún autor lo que estamos viviendo. Fijaros, el 34,6% de los jóvenes españoles, muchos de ellos están aquí, manifiestan vivir con sensación de soledad. Incluso en una afirmación que hacen posteriormente, que curiosamente una letra de una canción de Amaral, que supongo que los jóvenes lo escuchan poco, o sea que debe ser casualidad, dice: qué duro es vivir solo entre un montón de gente. Porque no hablamos de aislamiento social, hablamos de sensación de soledad en momentos de muchedumbres silenciosas, diríamos, con aquel título del libro famoso. La epidemia de soledad, la auténtica epidemia de soledad que estamos viviendo, significa que en esas soledades no queridas, el mundo de las adicciones tiene un caldo de cultivo inmenso. Tiene buena temperatura, tiene buena tierra y tiene buena humedad. Todos los datos para eso. Y cara al tratamiento, qué difícil es cualquier tipo de tratamiento, pero qué difícil es un tratamiento en el ámbito de las adicciones cuando uno está solo con su soledad. Y eso es un reto que vamos a tener a futuro de una forma más patente. Y es curioso que esa soledad se está rompiendo en el sentido de aislamiento social por la crisis de la vivienda, porque ya no hay un hogar que vive en un piso, sino varios hogares que viven en un piso, con lo cual podríamos decir que no están solos. El problema es que la soledad se está encorsetando en habitaciones y podemos tener pisos compartidos donde haya gente que no se hable durante meses. ¿Y qué nos queda ante este panorama que os he pintado? Pues para terminar, yo os planteo un triple reto, un triple horizonte cara a los próximos 40 años de Proyecto Hombre. El primero es el reto del reconocimiento. Sabéis que hoy en filosofía moral está en el centro de la discusión el tema del reconocimiento. Y de manera muy breve, a mí me gustaría decir que reconocimiento tiene que ver con tener reconocida a la persona en tanto que persona y no en tanto que adjetivos. Reconocer a Pepe, a Juanita, a Mohamed o a Fátima, no a reconocer a la adicta número 25.
Las personas, incluso en las situaciones más malas de su vida, tienen mucho que aportar y tienen cuestiones, hábitos, prácticas, sentimientos y emociones que reconocer. Sin reconocimiento no hay carga ética en el tratamiento. Y el reconocimiento, además, siempre es recíproco. Y creo que enlaza con lo que decía Fanon de las comunidades terapéuticas. ¿Quién es el terapeuta? ¿Quién enseña a quién? Enseñamos en reciprocidad. Y creo que todo el estigma que hay alrededor de las personas adictas necesita un esfuerzo importante de reconocimiento antropológico, de reconocimiento político y de reconocimiento social. Y aquí tenemos un reto muy grande. No solo tratamos a adictos, sino que nos implicamos en la vida de personas que tienen la suma dignidad. Y como diría Kant, tienen dignidad y no precio. El segundo, el elemento comunitario. Y creo que la comunidad tenemos que trabajarla al menos en 3 dimensiones. La comunidad como un ámbito preventivo, ese tejido primario que nos sostiene. La comunidad como un elemento terapéutico, comunidades terapéuticas. Y la comunidad como un elemento público. Le decía yo a Fanon, tenía apuntado a hablar de algo que tú has hablado, que es la filia. Pero la filia en un sentido que le daba Aristóteles y el mundo griego, de la filia politiqué, la dimensión de la vinculación pública. Estamos lanzados, estamos obligados y somos responsables de generar una esfera público-política donde las personas con adicciones sean reconocidas. Y eso significa un compromiso político de las organizaciones, y lo repito, político, que no tiene que ser partidista, pero sí desde la dignidad de las personas. Y por último, la institucionalización. Y quiero terminar haciendo mención a algo que se repitió en estas tierras mucho hace un año. Solo el pueblo salva al pueblo. Si solo el pueblo salva al pueblo, creo que nos vamos al infierno. El pueblo necesita institucionalidad. El pueblo necesita defensa de derechos. El pueblo necesita el ámbito judicial, el ámbito sanitario, el ámbito educativo, el ámbito de los servicios sociales. No hay salvación sin pueblo, pero el pueblo no puede salvar por sí solo al pueblo. Y creo que es una necesidad nuestra volver a rescatar una sana institucionalidad que sea capaz de reconocer, comprometerse, implicarse, para realmente hacerse cargo de la realidad, encargarse de ella, aunque sabemos que eso siempre lleva el momento de la carga.